Hey, ¿qué tal, chicos? Hoy vamos a ver el enclavamiento de un relé. Hacer el video se me ocurrió, o bueno, decidí hacer el video debido a que estoy llevando un pequeño curso de introducción a la automatización industrial y ahí se trabaja con un primo hermano de los relés, que son los contactores. De hecho, es el mismo concepto, es todo lo que se puede hacer con los relés se puede aplicar ahí. La diferencia es que trabajan con mucha más carga. O bueno, eso es lo que me han dicho. Am, Entonces yo recuerdo que cuando comencé, en el primer semestre de ingeniería mecatrónica, este concepto de enclavar un relé se me hacía muy abstracto. Demoré un poco en comprenderlo. Entonces voy a tratar de que en este video ustedes tengan todas las herramientas para que puedan entenderlo, para que puedan entender la idea y para que puedan proyectarlo o bueno, realizarlo o aplicarlo en los proyectos que ustedes tengan o deseen hacer. Entonces, dicho eso, vamos a empezar. Bueno, aquí vemos el índice. Vamos a hablar de forma general de los contactos normalmente abiertos, o bueno, normally opened, de los contactos normalmente cerrados, o normally closed, del funcionamiento de un relé. Luego vamos a ver el enclavado per se. Luego la identificación de parámetros de un relé, porque, bueno, parámetros o características, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algunos relés que la distribución de sus patitas es un poco distinta, que a algunos se le puede meter más o menor carga, en fin, entonces vamos a ver un poco de eso. Y al final veremos la implementación. Bien, comenzando por los contactos normalmente abiertos, o en inglés normally opened, o bueno, también se les puede decir NO, de normally opened. Es un contacto, bueno, normalmente abierto es aquel en cuyo estado natural, es decir, tal como está, así actúa. En cuyo estado natural se asemeja a una desconexión. Es decir, no permite el flujo de corriente. Actúa como un circuito abierto. Al aplicarle alguna fuerza externa, ya sea presión o fuerza magnética, ya vamos a ver que los relés, al menos los de armadura que vamos a tratar en este video, se activan debido a fuerza magnética, debido a un campo magnético inducido. Bueno, al aplicar alguna fuerza externa, este se conecta o se cierra, es decir, actúa como un circuito cerrado o un cable por el cual fluye corriente. Vamos a ver que aquí en este grafiquito vemos como aquí está pasando corriente y este circuito está abierto. Este es un switch, este es un contacto, vamos a decirle contacto. Es un contacto que está abierto. Y bueno, como está abierto, no llega a pasar corriente para encender la lámpara. Este contacto está normalmente abierto. Y si se le aplica alguna fuerza externa, en este caso, si se le presiona, vamos a ver que va a hacer contacto y va a pasar por aquí la corriente y va a encender la lamparita. Es exactamente lo que está pasando en este pequeño video que tenemos aquí. Si vemos, cuando no hacemos nada, cuando no hacemos absolutamente nada, el LED está apagado. Pero cuando presionamos, automáticamente se enciende. Es decir, en su estado natural, en su estado normal, actúa como un circuito abierto. Como si fuese un cable que hemos cortado. Y una vez se le ejerce una presión, se cierra y pasa corriente tranquilamente. Bien, ahora vamos a ver un contacto normalmente cerrado. ¿Qué dice? Que es aquel cuyo estado natural se asemeja a un cable, es decir, permite el flujo de corriente. Al aplicar alguna fuerza externa, ya hemos dicho, presión, fuerza magnética, etcétera, etcétera, este cable se rompe o se abre, es decir, actúa como un circuito abierto o un cable cortado por el cual no fluye corriente. Es, digamos, el caso opuesto, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que cuando no se le hace absolutamente nada al contacto, vemos que naturalmente, este contacto está dejando pasar corriente, ¿no? Y bueno, en ese caso va a prender esta lamparita que está aquí o esta pequeña luminaria. Y si vemos el video, también lo podemos ver, ¿no? O sea, si vemos el video podemos ver este comportamiento. Por ejemplo, cuando no se le hace nada al contacto este o al switch este o al pulsador este que es normalmente cerrado, vemos que el foquito enciende. Pero cuando le aplicamos una fuerza o una presión externa, cuando presionamos el switch, vemos que lo apagamos. ¿Y eso por qué? Porque normalmente ese contacto está cerrado.
Ya luego se altera debido a alguna fuerza y se abre. Bueno, aquí vamos a ver esto eso que está en los videos, esta pequeña cosita, este pequeño animalito, como quieren decirle, este pequeño componente electrónico, es un micro limit switch o un micro final de carrera. Es muy parecido a este, no es el mismo, aunque pareciera que fuese el mismo, ¿no? Pero es muy parecido. Vemos que aquí, no sé si se puede ver, aquí hay una C de común, aquí hay una NO y una NC. Ya sabemos qué significa NO. NO significa normalmente abierto o normally opened. NC significa normally closed. Es decir, este es el común. Si yo conecto un cable acá y yo conecto un cable acá al normally closed y mido continuidad, va a estar cerrado. Bueno, va a detectar continuidad en el estado natural, sin presionar, sin hacer nada. Si yo coloco una punta de medición aquí y otra punta de medición en el normally opened, mido continuidad, no va a medir nada. Si yo presiono el switch y deseo medir continuidad entre el común y el normally closed, voy a ver que ya no hay continuidad. Por otro lado, si yo pongo una punta de medición en el común y otra punta de medición en el normally open y mido continuidad, cuando el switch está presionado, voy a detectar que sí hay continuidad. Simplemente lo menciono para que sepan cuál es el componente que se está utilizando aquí, porque de hecho estos se usan bastante para ese tipo de aplicaciones. Bien, vamos a ver qué es un relé. Vamos a ver un relé, digamos, clásico, un relé por armadura, un relé mecánico. Hay otros tipos de relevadores ahora, creo que hay también hasta estado sólido. Pero en el que nos vamos a centrar es en el mecánico. Bien, vamos a ver que aquí hay una armadura, aquí hay un núcleo, aquí hay una bobina que induce un campo magnético cuando se conectan, cuando se aplica una corriente eléctrica a través de ella, a través de estos terminales. Aquí tenemos unos contactos que eso no lo vemos. Lo que vamos a ver afuera del relé son estas patitas que están aquí. Este que dice NC, el común y el normally open. Acá NC de normally closed, ya sabemos. C de común y NO de normally open. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento de esto? ¿O por qué hace ese... por qué pasa eso cuando yo activo el relé? O sea, ¿por qué cambia de un normally closed a un normally open, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo es que pasa eso? Entonces, vamos a ver que una vez que yo alimento la bobina, porque esa es la bobina del relé, una vez que yo energizo la bobina, vamos a ver que se crea un campo magnético por aquí, ¿no? Entonces, ese campo magnético atrae esta barra a esta barrita que está acá. La pega hacia el núcleo del relé. Entonces, al pegar, este de aquí se desplaza hacia un costado, ¿no? O sea, se despega del normally closed y se pega al normally open. O se despega, el común se despega del normalmente cerrado y se pega al normalmente abierto. Así, digamos, invierte el estado de esos pines, ¿no? Cuando está desenergizado, pasa esto, ¿no? Que el normally closed está cerrado y el normalmente abierto está abierto, valga la redundancia. Se energiza, ¡pum! El normalmente cerrado se abre y el normalmente abierto se cierra. Eso es, no hay más ciencia ahí. Y de hecho, cuando se energiza y esto se pega y se mueve, el relé tiene un sonido en particular, como que un clac, clac, que lo vamos a ver después, en los siguientes videos. Bien, entonces vamos a graficar un relé. Bueno, no vamos a ser tan minuciosos en la simbología ni la terminología, porque lo más importante es que se entienda el concepto, ¿no? Que se entienda la idea de qué cosa estamos haciendo. Entonces, ese es un relé no energizado. En este caso, nuestro relé va a tener 3 contactos. Va a tener 2 contactos normalmente abiertos. ¿Ve? Como vemos que no está energizado y eso está en su estado natural. Entonces, normalmente este está abierto. Este de acá también normalmente está abierto. Y bueno, este de aquí normalmente está cerrado. Simplemente puse esas flechitas para que puedan entender que está cerrado, ¿no? Si me diera continuidad, habría continuidad. Una vez que se energiza el relé, es decir, se conecta un voltaje a la bobina del relé,
Por sí, esta es la bobina, acá es la bobina. Se conecta un voltaje a la bobina del relé. Y hemos visto que pasa este fenómeno de aquí. Y bueno, ¿no? El que era normalmente abierto se cierra. Normalmente abierto se cierra. Y el que era normalmente cerrado se abre. Eso es lo único que pasa. Digamos, los estados se... bueno, el estado que sale, el estado al que se va el contacto es el opuesto, ¿no? Entonces, bien, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver cómo podemos encender un LED. Aquí vemos que cuando el relé no está energizado y conectamos... Bueno, no está energizado, no está conectado a nada aquí la bobina. Y si conectamos un voltaje a un contacto normalmente abierto y al otro lado le ponemos ponemos un LED y una resistencia para amortizar el voltaje para que no le llegue tanto voltaje LED. Entonces, vamos a ver que no va a pasar nada, ¿no? Porque ese contacto está abierto, normalmente está abierto. Pero ¿qué pasa si energizamos el relé? Bueno, si energizamos el relé, por acá va a pasar corriente, y lo que va a pasar es que, bueno, va a pasar corriente, voltaje, y lo que va a pasar es que los contactos normalmente abiertos se van a cerrar, y el contacto normalmente cerrado se va a abrir. A ver, vamos a ver eso. Aquí cerramos, cerramos y abrimos. Entonces por aquí va a fluir corriente, pim, 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 y va a llegar al LED y lo va a encender. En este video vamos a escuchar eso que les digo de cuando un LED, perdón, cuando un relé se activa suena como que un clac, clac, de esto de aquí, ¿no? Del junte de esta barra con el núcleo. A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Se escucha? Entonces, bueno, ya hemos encendido un LED. El asunto de, bueno, el problema de todo esto, no sé si se dan cuenta en el video, es que para poder controlar nosotros el LED tenemos que estar conectando y desconectando, o sea, sacando un cable y poniendo un cable, sacando un cable y colocando un cable. Entonces, como que es un problema, ¿no? Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva, que es controlando el LED. Entonces, aquí ponemos un pulsador normalmente abierto, porque vemos que... ¿Cómo sé yo que normalmente está abierto? Aparte de que está un poco desconectado, no sé, se ve que no está pegado a los cablecitos de abajo. Porque vemos que el LED no está energizado. Perdón, vemos que la bobina no está energizada. Entonces, si la bobina no está energizada, este contacto normalmente abierto permanecerá abierto. Este de aquí, bueno, acá falta un cablecito. Bueno, va a estar abierto. Y este que está normalmente cerrado, pues va a quedar cerrado. Al momento de yo presionar el contacto o el switch normalmente abierto, bueno, se va a cerrar evidentemente. Y bueno, por acá va a fluir energía, se va a energizar la bobina. Al momento de energizar la bobina, los contactos normalmente abiertos se cierran y el contacto normalmente cerrado se abre. Y eso va a hacer que, bueno, por acá fluya corriente, ¿no? Fin, 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 fluye corriente por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y prende el LED. Vamos a ver. Aquí el único inconveniente, por así decirlo, es que para que el LED se mantenga encendido, nosotros tenemos que mantener el dedo conectado en el interruptor, ¿no? Y bueno, eso sí es un problema, ¿no? Porque nosotros queremos que presione un interruptor y que el LED se quede ahí prendido hasta que yo desee apagarlo. Entonces, vamos a ver. Ahora, si se dan cuenta, este switch, bueno, algunos se preguntarán, ¿no? ¿Por qué este switch? Bueno, ¿por qué no directamente conectamos la bobina voltaje al voltaje y el LED también, pero ponemos el interruptor aquí abajo, ¿no? Justo en el contacto, justo al lado del contacto al que va el LED. Y mantenemos el relé energizado siempre, ¿no? Y simplemente apagaríamos el LED. Uno se podría preguntar eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que es incorrecto. Es incorrecto no separar la parte de fuerza o potencia de la de control. También es incorrecto porque, por ejemplo, aquí no se nota mucho, ¿no? Tenemos un pequeño LED que no hay mucho riesgo, ¿no? Pero imagínense que esto fuese no sé, un motor eléctrico, el cual consume
mucha corriente, ¿no? Por el cual atraviesa mucho voltaje y consume mucha corriente. Imagínense que un operario tenga que estar presionando un botón y sacando un botón por el cual fluye un montón de corriente. Imagínense tan solo que por algún momento hay un mal contacto por ahí, hace un corto, entonces toda la corriente se va a ir hacia el operario, no todo el voltaje va a ir hacia el operario. Y es muy peligroso. Ahora, imagínense que esa energización de la bobina no lo hago yo manualmente, sino lo hace otro dispositivo, ¿no? Por ejemplo, un microcontrolador. eh, y queremos encender un motor. El asunto, de hecho, se puede hacer así. Se puede hacer así. Podría ser así. Este podría ser el microcontrolador, el VCC que tenemos aquí. Y bueno, ya no existiría este pulsador porque el pulsador lo estaría toda la lógica de pulsación y todo eso. Le estaría haciendo un microcontrolador, ¿no? Él decide cuándo energizar el relé o cuándo no. El asunto es que la corriente que sale de un microcontrolador, incluso el voltaje, es insuficiente para poder poner en marcha un motor. En este caso, este motor es de 24 voltios, ¿no? Y un microcontrolador, por ejemplo, un Arduino, en las salidas puede tener 5 voltios. Entonces, ahí podríamos, digamos, utilizar 5 voltios para energizar el relé, para cambiar esos normalmente abiertos en normalmente cerrados, y normalmente cerrados en normalmente abiertos. Y bueno, directamente en algún contacto de estos que nos provee el relé, poner un, no sé, un 24 voltios o un 120 voltios, no sé. Esto, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos reelevando el voltaje, ¿no? Un reelevador, un relé, de ahí viene el nombre. Entonces, es eso, tenemos que separar la parte de control de la parte de potencia. Y bueno, por eso ponemos el switch aquí arriba, ¿no? Porque o el pulsador acá arriba, porque tranquilamente, este, estamos separando esta parte de control de toda la parte de potencia que podría ser más compleja que solo prender un motorcito, ¿no? Entonces es por eso que el interruptor está acá arriba y no directamente se pone acá abajo. De que puede, sí, pero no es lo correcto. Entonces, acuérdense, separar parte de control de la parte de potencia. Que el relé haga todo el trabajo. Si queremos prender o apagar cosas, bacán, podemos prenderlas con, no sé, 5 voltios. Bacán. Podemos energizar el relé con 5 voltios. Y las demás cosas que, no sé, como les digo, no pueden ser 120 voltios. Podemos simplemente utilizar el contacto normalmente cerrado o normalmente abierto para encenderlos cuando energizo la bobina del relé. Y listo. Imagínense, ¿no? Un microcontrolador que le metas 24 voltios. Pucha, lo que más. Bien, ahora vamos a tratar la parte de enclavamiento. Vamos a ver un video demostrativo. Bueno, un video no demostrativo. Bueno, sí, demostrativo, pero es realmente cómo va a terminar al final nuestro circuito, ¿no? Ah, esa caja negra que ven aquí atrás es un Arduino, que lo estoy utilizando como fuente de energía. Vemos que aquí hay un switch de encendido y vamos a ver que por acá hay un switch de apagado. Ah, este switch de encendido es normalmente abierto y el switch de atrás es normalmente cerrado. Y vamos a ver por qué. Aquí está el switch que les digo de parada, ¿no? De stop. Y eso es el de start. Ajá, encendió el LED. Y yo suelto. Yo ya solté el otro botón y el LED se quedó encendido. ¿Ven? Presionas y lo apagas con el otro botón tranquilamente. Eso es a lo que tenemos que llegar. Bien, entonces vamos a ver estas conexiones de aquí. Vemos que aquí tenemos todo esto es lo que ya hemos es lo que ya hemos hecho, ¿no? Para el control del LED. El problema era que nosotros teníamos que mantener presionados el pulsador para que el LED se quede encendido. Lo que vamos a hacer ahora es que de esta patita, bueno, acá tenemos un contacto normalmente abierto, acá tenemos otro contacto normalmente abierto. Entonces, jalamos. Igual, o sea, es como conectamos los dos contactos normalmente abiertos, puedo decirlo. Y del otro lado conectamos esto, o bueno, la salida de este contacto normalmente abierto la conectamos a la alimentación directamente. Entonces, presionamos el botón y lo que va a pasar es esto, ¿no? Va a fluir corriente por aquí
y va a fluir corriente por acá. La que viene por aquí, chin, 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 energiza la bobina. Entonces, ¡plá!, se cierran los contactos y este de aquí se abre. Y por aquí va a venir chin, 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 chin. Y como este ya ha estado abierto, como este ya ha estado cerrado, porque se energizó la bobina, la corriente va a ser por aquí. Chin, 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 chin. Y bueno, de acá, esto debería ser al revés. Y aquí se van a encontrar, chin, 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 y van a energizar el LED. Ahora, ¿qué pasa cuando yo suelto el botón? Cuando yo suelto el botón, vamos a ver que no va a pasar absolutamente nada. Porque esto de aquí, esta ramita de aquí, va a mantener ya todo energizado. Energizada la bobina, energizado el LED. ¿Cómo así? Aquí no se ve tan claro, ¿no? Pero centrémonos en esto de acá. Vamos a ver que acá hay un punto y acá hay otro. Bueno, vamos a decirle un nodo. Aquí hay un nodo y aquí hay otro nodo. Entonces, si vemos, comenzamos desde este nodo. Chin, 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 chin. Y regresamos al otro nodo. Podemos decir que el pulsador, este de aquí, está en paralelo con este contacto normalmente abierto. ¿Cómo así? Bien, vamos a redibujarlo, no hay problema. Entonces, cuando no esté energizado, simplemente hemos representado un contactor. Perdón, un contacto. Este de aquí. Hemos representado este contacto de acá. Vemos que cuando no estamos energizados, o cuando la bobina no está energizada, evidentemente ese contacto, ese contacto que es el de acá, está normalmente, bueno, está abierto, o este switch no está presionado, mejor dicho, y el contacto del relé está normalmente abierto, ¿no? Entonces, una vez que presionamos el botón, va a fluir corriente, chin, 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 va a energizar la bobina, esta a su vez, bueno, va a energizar el LED y se va a encender. Y el contacto del relé, el normalmente abierto, se va a cerrar porque la bobina está energizada. Y también va a pasar por ahí, ¿no? Chin, chin, chin. Cuando soltamos el botón, vamos a ver que la corriente va a seguir pasando por acá, ¿no? Independientemente si el botón está o no presionado. Y como va a pasar por acá, va a energizar la bobina y va a energizar el relé. Ya luego, más adelante, cuando vean álgebra booleana, se van a dar cuenta que esta es una operación O, ¿no? ¿Cómo así? O paso por aquí, o paso por allá. Y la tabla lógica o la tabla de verdad de la función O es verdadera con tan solo con si algún valor suponiendo que tenemos X y Y, ¿no? X o Y es verdadera, es sí, bueno, siempre, bueno, tan solo con que una de las dos sea verdadera, ¿no? Entonces, es eso. No se hagan problemas, mírenlo así. O paso por aquí, o paso por aquí. Entonces, como eso está pasando, bueno, si desconecto este de aquí, como está acá, la corriente va a seguir pasando por acá tranquilamente, no va a haber ningún problema. Y se va a quedar ahí energizado. Ahora, aquí hay un problema. Vamos a darnos cuenta que ya, el LED se queda encendido, pero ya, ¿y cómo lo apago? Así, desconecto mi relé, no está enchufando mi relé. No. ¿Cómo lo detenemos? Simple, le agregamos un switch normalmente cerrado al inicio. Y ese switch normalmente cerrado es el último que vimos en el video que les mostré hace poquito. Ahorita lo vamos a ver de nuevo. Entonces, a este ni lo vamos a tocar. Vamos a dejarlo ahí. Esto de aquí debió estar energizado. Ah, no, eso está... Ah, ese es un sistema enclavado. O sea, aquí ya presionamos este botoncito de aquí y ya levantamos el dedo de ahí, ¿no? Entonces está enclavado. Vemos que la corriente fluye por aquí, como hemos dicho. Vuelve a energizar la bobina, vuelve a energizar el LED. Y bueno, ese es el otro diagrama, ¿no? El que se puede donde se puede apreciar más lo que está sucediendo. Vemos que ese es el contacto normalmente cerrado del stop. Y bueno, la corriente sigue pasando por acá. Como están en paralelo, energiza la bobina y energiza el LED. Entonces, si queremos detener el sistema, abrimos ese contacto. Y vamos a ver que ya no fluye corriente a ningún lado. La corriente se queda por aquí. Y bueno, aquí exactamente lo mismo, ¿no? Se abre y ya no fluye corriente hacia ningún lado. Ya el LED no se enciende. Es eso, ¿no? Es lo mismo que hemos visto al inicio. Este es el normalmente cerrado que detiene todo el proceso. Ahí se enciende con el normalmente abierto. Y bueno, con el normalmente cerrado, se apaga.
No hay ningún problema. Ahora, vamos a ver un video sobre la identificación de relés. Creo que es preciso, antes de continuar, visualizar un relé real, con sus características y sus partes. Entonces, para el ejemplo, yo tengo este relé en particular, que me dice que se activa con 5 voltios en corriente continua, DC 5 voltios, y la máxima carga que le podemos colocar a los contactos, así como hemos visto, a esos contactos que hemos visto que tiene normalmente cerrados, normalmente abiertos, por ejemplo, para este modelo en particular, son 120 voltios en corriente alterna a 1 amperio o 24 voltios a corriente directa a 2 amperios. Eh, Bien, aquí hemos visto que tiene unas cuantas patitas. Hemos visto que los relés tienen contactos, también hemos visto que tienen sus bobinas. Entonces, ¿cómo identificamos primero cuál es la bobina, ¿no? Para energizarlo? Eh, si prestamos mucha atención, o si somos muy observadores, nos daremos cuenta que estas dos patitas están más alejadas de estas 6 de aquí. Entonces, esa es la bobina. Otra forma podemos darnos cuenta que aquí tiene una rayita y está a la inversa, ¿no? O el botoncito de... Oh, ahí tiene un pequeño circulito, creo que se ve. Ahí está, justo detrás. Ahora, en el PPT hemos visto que, por ejemplo, hemos dicho que un contacto entra por aquí y sale por acá, ¿no? O sea, como que atravesase el dispositivo. En este relé en particular no es así. No es que vayan así, sino, digamos, van así, ¿no? De arriba para abajo, de abajo para arriba. O mejor dicho, están a los lados. Entonces, bueno, eso es importante por eso poder visualizar o poder saber o poder conocer un relé real. Estas dos filas, esta y esta, son totalmente independientes. Ojo, cuidado. Y bueno, lo más correcto para cuando se utiliza un componente electrónico es buscar su hoja de datos en internet para saber muchas más características que simplemente estas que se ponen aquí. Una vez ya hayamos identificado nuestro relé, ya sabemos más o menos cómo es la distribución de las patitas, ya sabemos los valores máximos, ya sabemos con cuánto tenemos que energizar la bobina para que pueda funcionar correctamente nuestro relé. En este caso hemos visto que en el que yo estoy usando se energiza, bueno, la bobina llega a energizarse y a funcionar correctamente con 5 voltios en corriente continua. De acuerdo a la hoja de datos del fabricante, yo sé que esta patita de aquí es la común, esta patita es la normalmente cerrada y esta es la normalmente abierta. Aquí debe ser NO. Por ejemplo, nosotros hemos visto que nuestro relé tiene así, el que estamos utilizando de forma simbólica, tiene un contacto que va de un lado a otro, ¿no? Pero vemos que, por ejemplo, el real, el que estamos utilizando, o el que estoy utilizando yo en particular, tiene las patitas o tiene las conexiones de arriba para abajo, ¿no? Entonces, bien, para poder hacer la conexión del relé que yo estoy usando, que va a ser igual al que seguramente ustedes tengan en su casa, es este, ¿no? Por ejemplo, primero identificamos y ponemos una de las patitas de la bobina a tierra y la otra la conectamos a un relé, perdón, a un contacto normalmente abierto que va a ser el start, como ya mostramos aquí, como ya mostramos aquí o aquí. Luego buscamos un contacto o un par de pines que funcionen como contacto normalmente cerrado, bueno, normalmente abierto, por ejemplo este C y este NO, acá. A la salida del NO podemos conectar la resistencia y nuestro LED. Y hemos visto que las dos primeras patitas de un de los contactos normalmente abiertos se tienen que juntar, ¿no? Así como esto que hemos visto acá. Esto de acá, ¿no? Junto a este normalmente abierto con ese normalmente abierto. Los junto mediante una conexión, un cablecito. Y la salida del segundo normalmente abierto tiene que ir al VCC o al voltaje de alimentación, ¿no? O bueno, tiene que ir al interruptor normalmente cerrado para poder controlar el stop. Y eso hacemos, ¿no? Por ejemplo,
esta otra salida de un normalmente abierto está conectada al stop, que es un contacto, es un switch normalmente cerrado. Y bueno, esto lo energizamos, lo conectamos a 5 voltios y ya tenemos nuestro circuito. Bueno, espero les haya ayudado de algo este video, espero les haya servido, espero que puedan aplicarlo a sus proyectos. Y nada, muchas gracias, hasta la próxima.